Ok. Hola, hola, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de aplicaciones de la integral. Mi equipo está conformado por Ramiro, por Frida y por mí, César. Siguiente. Las aplicaciones de la integral están conformadas por cuatro, eh, que serían área entre curvas o funciones, longitud de arco, sólidos de revolución, integrales impropias. Next. Muy bien. Para comenzar, vamos a hablar un poquito más acerca del por qué se originó la necesidad de utilizar la integral. En la vida cotidiana, la integración tiene muchas aplicaciones y podemos calcular áreas, volúmenes y longitudes. Y como acaba de comentar mi compañero César, hay 4 aplicaciones principales que nosotros utilizamos. Sin embargo, existen más, que son la aplicación a la física y a la química, que se toma en cuenta también en la termodinámica, y la aplicación a la economía y la biología. El desarrollo del cálculo integral se originó en parte para calcular el área bajo una curva. El cálculo de áreas entre una curva dada por y igual a f de x y el eje x en el intervalo AB nos llevó a definir una sumatoria de Riemann, y el área entre la curva y el eje horizontal se calculó tomando el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Todo fue para que f de x fuera mayor a 0 en AB. Ok, podemos decir que un área entre dos curvas o funciones es el área, por ejemplo, representando de y de f de x, y también como g de x es el intervalo de AB. Esto dado el valor de la integral definida de f de g o de AB. También podemos decir que al calcular un área usando el teorema fundamental del cálculo, no siempre encontraremos funciones elementales positivas, por así decirlo. Es por eso que debemos contar con herramientas para abordar áreas definidas o por otro tipo de funciones, sean f de x o g de x. Dos funciones continuas en un intervalo de AB es una escala y un elemento de las tres propiedades son, por así decir, las análogas o las propiedades que son vistas en la integral indefinida. Continúa. Voy a explicar el ejercicio. Lo principal que necesitamos sacar es el área. Eh, Tenemos dos y's, y1 y y2. Uno es menos 2x y el otro es 2x. También tenemos x, que es igual a 4. Y cuando no viene otro, otra integral, es igual a 0. Lo primero que necesitamos es sacar cuál de los dos es mayor, sustituyéndolo con el 4. Al final quedaría menos 8 y 8. O sea que y2 sería el mayor. Al sustituirlo quedaría como 2x menos, menos 2x. Al ser menos, se vuelve más y se convierte en una suma, quedando 4x, que al final con la integral termina como 4x al cuadrado sobre 2. Al final se convierte en 2x sobre 2 e inicia la sustitución, quedando como 2 por 4 al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado. El resultado sería 32 unidades al cuadrado. Y para complementar lo que fue nuestro ejercicio, utilizamos la aplicación de GeoGebra como ayuda para verificar que nuestro resultado fuera el correcto y cómo sería esta integral en la gráfica. Para empezar, lo primero que utilizamos fue utilizar el valor mayor, que fue el 2x, utilizándola como nuestra f de x, y nuestra g de x el menos 2x. Y como podemos notar, en nuestra gráfica quedó un área de 32, y el resultado en nuestro ejercicio analítico
también fue de 32 unidades cuadradas. Una de las aplicaciones en las que nosotros utilizamos mucho el área entre curvas es la rampa. La rampa se necesita medir en metros cuadrados, es por lo que nuestro resultado en la integral fue de unidades cuadradas. Y no solamente se puede utilizar en rampas, sino hay más usos que se le puede dar, así como, bueno, nosotros podemos ver en nuestro día a día, así como baches, que también forma parte de una aplicación, ya que son elementos que nos ayudan como tener un mejor control en cuanto a vialidad o templetes. Hay muchas cosas que se ocupan en teatros que pues son parte de las aplicaciones de la integral de área entre curvas. La segunda aplicación sería la longitud de arco, que es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. La longitud de una curva plana se puede aproximar al sumar pequeños segmentos de recta que se ajusten a la curva. Esta aproximación será más ajustada entre más segmentos sean y a la vez sea lo más pequeño posible. Ok, nuestro ejemplo analítico de la longitud de arco sería este ejercicio, que y sería x entre exponente 3 medios más 4, con nuestros intervalos de 0 a 1. Para poder realizar esta integral, nosotros necesitamos de una fórmula, la cual sería, pues sería la raíz de 1 más nuestra f de x y nuestra f de prima de x al cuadrado. Lo que vamos a sustituir en la f' de x sería nuestra y cuadrada, perdón, que sería 3 medios x a la 1 medio. Ahora sí, sustituyendo en fórmula, quedaría con nuestro intervalo de 0 a 1, raíz de 1 más 3 medios x a la 1 medio al cuadrado, todo esto por fórmula. Y haciendo nuestro binomio al cuadrado quedaría 1 más a 9 cuartos de x, 9 cuartos de x. Y todo esto para poder solucionarlo, lo que vamos a hacer va a ser sacar una u y una du. Una vez que ya encontramos nuestra u y du, vamos a proceder a utilizar nuestra fórmula, que sería, bueno, en la u sería 1 más 9 cuartos de x a la 1 medio. Esto por nuestra raíz, y también pues es nuestro resultado de lo anterior. Y ahora el 2 entre 3 lo vamos a subir. Para finalizar, lo que necesitamos fue, ahora sí ya con nuestros intervalos, tuvimos que sustituir valores de 0 y 1, por lo que sustituimos de nuestra u, sustituimos el 1 más 9 cuartos por 1 a la 3 medios y el 1 más 9 cuartos por 0, lo que nos dio 6 séptimos igual a 0.8571. Porque como una aplicación en muchos problemas de nuestra vida cotidiana necesitamos calcular o medir la distancia que existe entre dos puntos, la cual podemos obtener por medio de una geometría elemental, se podría decirlo. La longitud de arco, también llamada como rectificación de una curva, es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva en dimensión. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, una figura como de un arco grandísimo en una ciudad, que ahí sin duda mide una longitud, se puede decir que exacta. Y en la otra vemos como en un parabrisas también, que es en un limpia parabrisas en una ventana, también, por ejemplo, en el momento de girar hacia los dos lados, también tiene una longitud de arco exacta, que es la que la hace, como quien dice, precisa a la momento de una medición. Continúa. Muy bien, para nuestra tercera aplicación son los sólidos de revolución.
Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. Uno de los ejemplos es el cono, que es un sólido que resulta al girar de un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos, y una esfera al girar un semicírculo por su lado recto, o el cilindro que surge un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Una de las formas en la que nosotros podemos crear uno de estos sólidos de revolución es a través de una aplicación que se llama SolidWorks. Esa se tiene que programar para así formar nuestro sólido de revolución que podemos ver en nuestro lado y derecho de la pantalla, que es la creación de un sólido de revolución. Ok, como ejemplo analítico, tenemos lo que es el problema lo que tenemos y es igual a raíz de x más 3, lo que tenemos dos valores de x es igual a menos 2 y x igual a 4. Porque tenemos la integral y sus dos intervalos, lo que es 4 y menos 2. Obviamente tenemos lo que es pi, que obviamente tenemos el intervalo que se usa, bueno, ahí primero usamos lo que es el cuadrado, lo que es la sustitución de x más 3 de dx, ¿ok? Dado eso, ya tenemos la fórmula para la formación de todo para poder formularlo usando ahora sí los dos intervalos, que sería 4 y menos 2. Pero eso simplemente se usan hasta el final, primero utilizando lo que es el 3 de la primera función de x más 3 y eliminando lo que es el valor. Simplemente tenemos lo que es x cuadrada entre 2 más 3x y ahí es donde usamos los dos intervalos y hasta el final dados. Después de la solución completa, ya con eso podemos formular ahora sí usando los dos intervalos, lo que es usando 4 entre 2 al cuadrado más 3, que era el de x más 3, y ahí lo vamos a multiplicar 3 por 4, y ahora nada más le vamos a restar el siguiente intervalo, lo que es también menos, pero ahí sigue siendo todavía negativo. Pero recuerden que el positivo, negativo y positivo se van a eliminar ya después de la siguiente función. Ahí también lo que vamos a hacer es multiplicar lo que es 3 y lo que es por 2, por menos 2. Total, ahí ya sustituyendo todo, resolviendo todo, serían 8 más 12, lo que es igual a 2 menos 6, a lo que nos da algo específico que es un 20 más 4 de la función de 75.39 unidades cuadradas, ya como paso final de esta sencilla operación. Continúa. En GeoGebra, vemos que al ingresar raíz de x más 3, se genera desde el punto menos 3 hacia la derecha, formando una curva hasta el infinito, que va aumentando mientras más avanza. Vemos que abarca desde el punto menos 2 hasta el cuarto. Y utilizando la misma fórmula anterior, vemos que el área es 75.39. ¿Siente? Eh, también vemos que sus aplicaciones hay como por ejemplo el bowl, que se genera desde un punto hasta conseguir una forma, una figura. En este caso, tanto como el bowl como Sydney, que se generan desde un punto preciso hasta generar una figura. En caso el bowl es más un uso eh, de la cocina, y en cambio Sydney es utilizado más en un uso artístico arquitectónico. Siguiente. Ok, podemos decir que las integrales impropias, como aplicación número 4,
Son integrales definidas que cubren un área no acotada, o sea, que no tiene, como quien dice, cubrimiento. Un tipo de integrales impropias son aquellas en las que al menos uno de los dos puntos extremos se extienden al infinito, o sea, que puede tener una mayor de cantidades de soluciones, por lo que es dado el caso que es infinito. Y por decirlo, el otro tipo de integrales impropias son las integrales cuyos puntos extremos son finitos. Son dados finitos, pero la función integrada no está acotada en uno de los dos extremos, porque por eso se les llaman integrales impropias, porque no tienen como tal un punto al el extremo, por eso se les llama finitos. Continúa. Eh, en, en el ejercicio de ejemplo analítico, es una integral de 1 sobre x a la cuarta. Lo primero que hay que hacer es subir el x a la cuarta, convirtiéndose en x a la menos 4. Y así ya se puede hacer la fórmula de la integral, quedando como menos x a la menos 3 sobre 3. Y ya lo volvemos a su estado original o hacia abajo, que sería 1 sobre 3x a la 3. Ya así hacemos la fórmula de sustitución, que sería menos 1 sobre 3 a la infinito al cuadrado menos 1 sobre 3 por 1 al cuadrado. Al estar el infinito en la parte inferior, en decimales, se convierte en 0. En cambio, en el otro se convierte en un tercio. Y un tercio es igual a 0.33. Y bueno, para complementar también este ejercicio, nuevamente utilizamos GeoGebra, donde para poder programar GeoGebra hay que buscar que nuestro resultado fuera el correcto. Lo que hicimos fue poner nuestra función, que es el 1 entre x a la cuarta. Y para poder programar eso tuvimos que escribir integral, lo que es nuestra función, y 1 al infinito, bueno, que tiene infinito. Esto confirma que nuestro resultado analítico en el ejercicio es el correcto, ya que en la gráfica se encuentra también el 1.3 progresivo. Ok, y como una conclusión personal y a lo mejor un poco diferente, puede opinar del tema en general de la integral definida, que es muy útil en lo que se refiere a la vida que llevamos día a día, ya que sus aplicaciones nos facilitan la asistencia, las cuales se mencionan en esta presentación. La integral definida es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral, sobre todo por las matemáticas en general, ya que sus aplicaciones tienen un amplio y útil área de como en el aspecto industrial, como en cualquier fábrica que posiblemente vayamos a trabajar. Por ende, su estudio resulta bastante importante en su estudio y su análisis, sobre todo para llegar a la comprensión. Más que nada para llegar a entender una perspectiva de algo matemático y algo analítico a lo que se aplica y cómo funciona dentro del cálculo y decir que es una herramienta indispensable hoy en día en nuestra vida cotidiana. Y eso sería todo de nuestra parte. Se les agradecemos su atención. Mi compañera Frida y mi compañero César, le damos el agradecimiento y su servidor Ramiro. Y a continuación solamente tenemos nuestras referencias y sería todo de nuestra parte.